Yo- la información que yo manejo que no es 40 minutos. Estaba el personal, los directivos estaban hablando y conversando, diríamos, con todos los usuarios y sucede eso, ¿verdad? Entonces, ¿Cuánto se tardó para asistirle a este ¿Cuánto paciente? se tardó para asistirle a este paciente? doctor, ¿cuánto? 10 minutos. 5 a 7 minutos estimo. O sea, es totalmente diferente a lo que la gente denuncia. No, pues yo quiero creer, creer fehacientemente en el informe, porque no creo, son profesionales que están trabajando aquí con discapacidad de años, ¿verdad? Y no sé, 10 minutos, 7 a 10 minutos me dicen, posiblemente la percepción fue, porque realmente tenemos que entender que en esa situación un minuto prácticamente se convierte en 10, ¿verdad? Pero tengo la certeza y confío en el equipo que fue de 7 a 10 minutos, ¿verdad? ¿Se cuenta con desfibriladores, por ejemplo, en esta institución, ministro? No, nosotros no contamos, por eso digo, nosotros no contamos y yo creo que no sé, porque esto no, ninguna patología, ninguna persona, para que podamos entender, ninguna persona enferma o con crónica aguda tiene que venir a la Senadis. O sea, nosotros no podemos contar con ese tipo. Claro, esto también nos va a permitir para revisar. Nosotros tenemos enfermería, tenemos los médicos que brindan los primeros auxilios, pero no ese equipo como para intervenir en esta patología concreta, ¿verdad? Amén de eso, hace unos días tuvimos un caso en un club privado, por ejemplo, y se criticaba la cuestión de que no se tengan este tipo de equipo. Y en un centro como este, en donde vienen personas que pueden tener alguna necesidad, ¿no sería necesario contar con ese equipo para primeros auxilios? Sí, de hecho nosotros estamos haciendo la evaluación y nos vamos a replantear muchas cosas, ¿verdad? Ese equipamiento necesita que esté en la lista de adquisición, por ejemplo, porque la Senadi, nosotros hemos encontrado una institución con mucha deficiencia. Una de las deficiencias y uno de los reclamos, por ejemplo, no solamente en equipamiento, es del personal de blanco. La ciudadanía tiene que saber que el personal de blanco de la Senadis cobra menos que el personal de salud, por ejemplo. Entonces nosotros estamos haciendo toda esa reivindicación para que el personal de blanco, el enfermero, el doctor, los fisioterapeutas tengan un mejor salario en cuanto a ese tipo de cosas. Agregar, por eso digo, evaluación, sí, nos estamos planteando seriamente. Agregaremos a la lista de adquisición ese tipo de equipos, ¿verdad? ¿Qué tipo de medicamentos faltan en Senadis? ¿Cuáles son los medicamentos que faltan? Esa es la queja que recibimos también de los pacientes. ¿Qué tipo de medicamentos? No, nosotros no, en la farmacia interna no existe hoy medicamento, pero tenemos la farmacia externa. Nosotros estamos entregando. Lo que no vamos a tener, y yo creo que el sistema así funciona, es por ejemplo, si un usuario viene y pide por la cantidad de medicamentos por 3 meses. Eso administrativa y clínicamente es imposible. Porque hay medicamentos muy controlados que nosotros no le podemos decir, pero dame ya por 3 meses. No, eso la ley, la Organización Mundial de Salud no me permite. Porque puede venir una sobredosis, acá el doctor puede explicar, ¿verdad? Pero puede venir una sobredosis, ¿verdad? Y nadie va a saber por qué. Entonces nosotros tenemos que darle exactamente lo que el usuario requiere. No está faltando un medicamento en el sentido que tenemos farmacia externa, no en la cantidad, eso es a lo mejor en la cantidad que el usuario nos está pidiendo, porque dicen, venimos del interior y queremos llevar ya para volver dentro de 3 meses. Eso es imposible. Entonces, por eso yo digo, estamos trabajando en una alianza, ¿verdad? Ya para descentralizar el tema de Senadis también y llevar a los centros de salud y a los hospitales regionales la lista de personas con discapacidad y ahí trasladar los medicamentos. Pero eso recién vamos a hacerlo con este llamado a licitación, ¿verdad? Algunos dicen que hace 6 meses hay algunos medicamentos que no están teniendo esto, por lo menos ni siquiera, o sea, que no pueden acceder ni siquiera con medicina externa. Doctor, no sé si podés responder esa. No, se le está proveyendo siempre lo básico, ¿verdad? Como es conocido, los antihipertensivos, los antiinflamatorios, los antifebriles y los controlados, ¿verdad? De acuerdo a cada patología, ¿verdad? Se le está proveyendo eso. Yo quiero aprovechar también este momento, si hay algún reclamo del tema, si falta algún medicamento, le pido a todos los usuarios, a todos los ciudadanos que puedan canalizar a través, tenemos nosotros una oficina de transparencia, de reclamos, ¿verdad? Porque técnicamente hoy no está faltando, lo que yo siempre digo,
A lo mejor en la cantidad que ellos, los usuarios, reclaman, ¿verdad? Pero sí en la periodicidad que nosotros tenemos, estamos entregando. También reclaman que no se les está atendiendo, por lo menos como para hablar con los directores, para recibir los reclamos precisamente, que no están teniendo esa posibilidad. ¿Qué hay de cierto en eso, ministro? No, nosotros hicimos una reunión justamente con todos los estamentos, ¿verdad? Hay una circular inclusive, hemos dicho que elijan sus representantes, ¿verdad? Inclusive hay familias que se reunieron acá, usuarios, y con sus representantes. O sea, nosotros nos estamos reuniendo periódicamente para acceder a sus reclamos, ¿verdad? El tema del transporte también es otro reclamo. Sí, nosotros tenemos 2 transportes, o 2,5, digo yo, un transporte de pequeño porte. No da abasto, no va a dar abasto nunca. Establecemos unos criterios, decimos, o sea, del departamento central, algunas ciudades, pero fíjense, 2 vehículos y un poco más, no más de 60 o 70 personas pueden venir en esos vehículos. Tenemos ese déficit de transporte. No hay neurólogo infantil, señor ministro. Tenemos un neurólogo, no teníamos, tenemos ya, en este 2019 empezamos con el pie derecho, un neuróloga infantil, y tenemos 2 neurólogos de adultos. Eso. Justamente habría renunciado, no sé si es cierto, uno de los neurólogos, porque cada vez que daban una receta ni siquiera había insumos. Eso por lo menos dijo una denunciante. No, o sea, no quiero entrar en ese detalle porque realmente el doctor tomó una decisión personal, ¿verdad? Y de hecho está en un periodo jubilatorio, ¿verdad? Y es muy interno, ¿verdad? Pero no es así, no es así. Okay. Ministro, es un medicamento, voy a citar alguno, ¿verdad? Sí. Diclofenac, losartán, metformina, que no tienen en stock. Doctor. Se le compra, se le provee De las farmacias farmacias ¿Quién externas. compra eso? La administración. Nosotros proveemos. Proveen. Sí. ¿Y por qué no tienen esos medicamentos? No, y porque realmente no es que no tenemos, eso quiero aclarar. Hoy no tenemos la farmacia interna funcionando porque la farmacia interna funciona con la licitación, ya que en 15 días más se soluciona. Entonces, esa es la gran confusión que yo quiero aclarar. Los medicamentos no existen en stock en la farmacia interna, pero con farmacia externa, rubro 800, administrativamente está permitido. Entonces le damos como un subsidio. O sea, le pagamos al usuario para que compre en la farmacia. La gente no sabe eso, ministro. La gente se va con su Nos- receta en mano. No, nosotros tenemos... a mí me gustaría saber caso por caso, porque realmente todos los usuarios saben eso. Una señora Ambrosol y antigripal no tienen. Antigripal. O sea, ese es un medicamento que tiene que dar el servicio de salud. O sea, eso es... Lo presentaron acá, Posiblemente le recetamos acá, pero le tiene que dar el sistema de salud, también le podemos a nosotros, pero fíjense que nosotros posiblemente por discapacidad, a lo mejor lo que decía el doctor, todos los anticonvulsionantes, todo podemos dar, pero el antigripal. ¿Y por qué le recetamos acá? Y fíjense un detalle, porque la persona viene y consulta allá. Doctor, dame nomás la receta, es lo que yo necesito. Entonces, te tiene que irse a la farmacia externa o a un centro de salud. Eso le indicamos. Y muchos usuarios dicen, no, nosotros queremos la farmacia interna. Nosotros entendemos perfectamente, pero hay un procedimiento administrativo. Hay 1 o 2 meses que la farmacia interna se cierra porque tenemos que la licitación, llamar licitación. Tenemos ahora las sillas de ruedas que llegaron por donación. Te agradezco la pregunta. La Senadis siempre presupuestó 900 sillas de ruedas. Este es el presupuesto que vamos a tener, 900 sillas de ruedas. Hoy tenemos una donación, ya está en aduana 600 sillas de ruedas, ¿verdad? La necesidad de la Senadis hoy, con un informe que nosotros hicimos diagnóstico, posiblemente llegue a 5.000 sillas de ruedas. Entonces nosotros necesitamos que se fortalezcan las secretarías de discapacidad de la municipalidad y de las gobernaciones y que ellos incluyan en su presupuesto el tema de silla de ruedas. Senadis tiene el mismo presupuesto con el aumento de la demanda. Accidentados de moto, los accidentes temporales. Fíjense, ¿qué? Eso también es importante, de 0 a 100 años. O sea, y otro elemento importante de la Senadis, sin discriminación nosotros no trabajamos solamente en personas vulnerables. Si una persona con discapacidad necesita una silla de ruedas, tenemos que darle, no importa su nivel de vida, porque está eso en el reglamento. ¿Cuándo estarían disponibles esa donación de las 600 sillas que están? Nosotros ya tenemos la aduana, es una cuestión administrativa, posiblemente ya la semana que viene, pero de hecho tenemos una agenda, les cuento, nosotros tenemos agendado
entregar sillas desde el 2015. Cuando asumimos la administración, sillas nos entregaban 2015, 2016. Entonces tenemos una agenda que queremos cumplir con algunos usuarios. Tenemos un criterio de priorización. Si una persona, a muchos les puede molestar el criterio de priorización. Si un niño necesita una silla de ruedas para trasladarse a la escuela, tenemos que priorizar a ese niño y le vamos a dejar de lado posiblemente a un adulto mayor. O sea, de la Iglesia de Jesucristo de últimos días, así es. La Iglesia mormona es la que trabaja hace 3 años en Paraguay. La prótesis de bajo costo tenemos y la posibilidad de apoyar, pero la prótesis de mayor costo administrativamente imposible. Y inclusive topeamos, estamos dando prótesis hasta 7, a ver, ¿bolígrafo administrativo? Hasta 7 millones de guaraníes de prótesis. Más que hay prótesis que piden de 16, 22, ya es imposible administrativamente. No, a ustedes. El titular de la Senadis entonces dando su versión acerca de qué es lo que ocurrió. Sigue hablando, a ver. Lastimosamente tenemos que hacerlo en esta circunstancia, ¿verdad? Estamos a puertas de declarar, ya tiene media sanción la declaración de emergencia en discapacidad, ¿verdad? Después pasa al Senado, que todos, todos los organismos del Estado son responsables de la discapacidad y en eso estamos trabajando. Entonces, cuando digo todos, digo municipalidades, digo gobernaciones, y también decirle a los doctores, al personal de blanco del sistema de salud, ¿verdad? Personal de blanco del sistema de salud, saben, tienen la directiva de que tienen que atender a personas con discapacidad. Entonces, sean atendidas las personas con discapacidad en su centro de salud, en su hospital regional. Y vengan a la Senadis y en las 7 filiales de la Senadis solamente las personas que necesitan rehabilitación y otro tipo de política pública en discapacidad. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. César Martínez, el titular de la Secretaría Nacional de las Personas con Discapacidad, por los derechos humanos de las personas con discapacidad, dando esta versión, asegurando que se tardó en asistirlo de 5 a 10 minutos como máximo.